En todo ese orden de ideas, en esta mañana la enseñanza se llama así, la verdadera Pascua. Y le invito que por favor me acompañe a el libro de Éxodo, el capítulo número 12, y vamos a tocar simplemente algunos versículos, solamente unos 8 o 10 versículos, no vamos a leer todo el capítulo de Éxodo, simplemente los vamos a tocar. Hoy voy a usar más que todo la traducción nueva traducción viviente, porque es un poquito más clara o específica, aunque Reina Valera 60 es excelente. También hablaremos de Reina Valera en algunos versículos bíblicos, pero usaremos sobre todo nueva traducción viviente. Así que Éxodo capítulo número 12 dice la palabra en el verso número, al verso número 3, 5, 7, yo les voy diciendo cuáles versos vamos a leer. Si usted tiene Reina Valera, no se preocupe, siga leyendo Reina Valera, y si tiene traducción viviente, pues mucho mejor. Dice la palabra en el verso número 12, capítulo 12, verso número 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Verso número 5. Y el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Versículo número 7. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Versículo número 12, por favor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Verso 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Versículo número 14. Este será un día para recordar cada año, de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Versículo número 21. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal. Versículo número 22. El animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta mañana. Versículo número 23. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. Versículo número 28. 26, perdóneme, 26. Entonces sus hijos preguntan: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo
las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Versículo 28, 29 y 30. Dice la palabra en el 28. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado, por medio de Moisés y de Aarón. Esa medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató las primeras crías de todos sus animales. Y versículo número 30 concluye diciendo: entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Bien, la Pascua. La Pascua. ¿Qué es la Pascua realmente? La Pascua es la conmemoración del rescate o de la muerte que pasó Dios por alto a los israelitas. La muerte entró única y exclusivamente a los egipcios. El término Egipto o egipcio significa mundo. Aquellos que no reconocen realmente quién es el Cordero y cómo el Cordero ha venido a ser realidad en sus vidas, ellos son Egipto. Por eso el mundo es Egipto. El mundo no conoce al Salvador. Las personas piensan que estos días son holidays simplemente o días festivos, donde simplemente vamos a dormir un poco, vamos a comer pizza, vamos a ver muchas películas y nos vamos a recrear un poquito, porque son días festivos, holiday. Pero la verdad es otra situación. El mundo, como desconoce completamente esta verdad, está perdido. Y lamentablemente la muerte espiritual y también la muerte física, de alguna manera, está para el mundo. Sin embargo, hay misericordia para el mundo, porque dice la palabra que Él envió precisamente a su Hijo para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, esta Pascua fue para liberar al pueblo de Israel de ese yugo egipcio. Todos ellos salieron. Recuerde que Faraón era un ser despiadado, duro, complicado, adversamente duro contra Dios. Y Dios de alguna manera también endureció el corazón del Faraón, porque Dios precisamente preparó ese corazón de esa manera para que el pueblo de Israel confiara en el Santo de Israel, en el Dios Todopoderoso, en el Adonai, en el Shaddai, en el Señor Eterno. Así que la Pascua se tenía que hacer o que celebrar eternamente para el pueblo de Israel, perpetuamente para el pueblo de Israel. Y con el significado verdadero y profundo. Pero todo esto que acabamos de leer nosotros, todo lo que se lee en el capítulo número 12 de Éxodo, es con miras a una realidad futura. Lo que está ocurriendo aquí sencillamente es mostrar a un animal o a un corderito que tenía que ser perfecto. Por eso en el versículo 5 dice que el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año que no tenga ningún defecto. Eso era con relación al animalito. Pero con relación al futuro era el cordero inmolado, que no tiene ningún defecto y que no ha pecado jamás. Note usted
todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel para que hoy nosotros podamos realmente entender quién es el Cordero. Veo como algunas congregaciones o algunas personas dicen, celebremos la Pascua con los conejitos y con los huevitos de los conejos. Y celebrémosla con pijamitas y celebrémosla comiendo huevitos de chocolate. Eso es lo que la gente celebra en las casas y en muchas congregaciones, lamentablemente. Bueno, hoy le cuento que en Canadá, aquí en Ontario, están cerradas todas las iglesias porque hay un lockdown, hay un cierre por 4 semanas. Eso quiere decir que no hay ninguna iglesia abierta, pero muchas iglesias como la nuestra está transmitiendo por internet el servicio. Entonces, aunque se perdió las pijamas y los chocolates en las iglesias, de los huevitos de chocolate, no se pierden en las casas porque ahora están en las casas con sus pijamas comiendo huevitos de chocolate para distorsionar la verdad bíblica, porque no es un conejo, es un cordero. No es un conejo, es el cordero inmolado de Dios. Ahora, si Éxodo es claro en decirlo, Éxodo es claro en anunciarlo y está diciendo que es un cordero pascual en aquella época y que la sangre fue usada, cada familia tuvo que haber matado un cordero de 1 año, matado a un cordero perfecto, matado a un cordero y usar su sangre para luego colocar esa sangre en los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que cuando viniera la muerte y viera la sangre en esas puertas de los judíos, la muerte no entrara a esa casa, sino que pasara de largo, pasara por alto y entrara más bien a la casa de los egipcios. Pues bien, la sangre de Jesús, la sangre del cordero que fue derramada en aquella cruz, pasa por alto todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Y cuando digo futuros no quiere decir con eso que tengamos un paz y salvo para pecar o que tengamos un paz y salvo para hacer pecado o para hacer mal. No, sino porque lamentablemente estamos en una carne que falla lamentablemente. ¿Y cómo falla? Pues seguimos de alguna manera pecando, pero accidentalmente, no voluntariamente, porque nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza. Sin embargo, esta sangre pasó por alto todos nuestros pecados y la muerte espiritual nuestra fue completamente quitada. Ya no tenemos muerte espiritual, como lo dice Efesios. Así que todo lo que acabamos de leer, o los pocos versículos, si usted tiene tiempo en casa, léalo completo. En el libro de Éxodo, el capítulo 12, léalo completo, para que comprenda un poquito más quién es y qué es la Pascua. Ahora, todo esto es una sombra de lo que había de venir a futuro, mostrando la realidad que iba a ocurrir más de 4,000 años adelante. 2,000 años atrás viene ese cordero y ese cordero derrama su sangre pura, perfecta en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos perdonados y la muerte espiritual no entre a nuestras vidas, no entre a nuestro espíritu. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, porque el verdadero Cordero ha sido profetizado mucho tiempo, pero Isaías, 750 años atrás, lo ha profetizado. Vaya conmigo, por favor, a Isaías, capítulo número 53, en la versión traducción viviente, dice la palabra, del verso número 2 al verso número 7, aunque todo el capítulo de Isaías 53 es una hermosura porque está hablando de ese cordero inmolado. El verso número 2 dice, mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera
a Él. Note usted, no había nada hermoso o no había un hermoso parecer en el Cordero, en el Cristo, porque ya había sido molido, porque ya había sido acabado, porque ya había sido destruido de alguna manera físicamente hablando. Sin embargo, también físicamente hablando, Jesús en su humanidad no era bonito como lo colocan ahora en las películas. No era caucásico, no era alto, de 2 metros, de ojos claros o azules, no era de cabello mono, rubio, no tenía ojitos grandes, no tenía labios rojos, no era musculoso. No, ese es el Jesús de Hollywood, el Jesús de las películas. Pero el Jesús que habla la Biblia era un Jesús que no tenía mayor presencia. La presencia de Él era el poder, la autoridad, el conocimiento, la gloria del Padre y las palabras del Padre. Así que está diciendo en el verso número 3, por favor, fue despreciado. Note usted, fue despreciado ese cordero y fue rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, dice la palabra, y desviamos la mirada. Y fue despreciado y no nos importó, no nos interesó. Imagínese usted cómo nosotros hemos ido de duros sin buscar al Señor realmente, porque no nos ha importado. El verso número 4, por favor, dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Él cargó, dése cuenta usted que en la cruz Él cargó todas nuestras debilidades. El cordero inmolado, el cordero pascual, el cordero de la Pascua, el cordero que es la Pascua, cargó tu pecado, mi pecado, tus debilidades, mis debilidades, las debilidades de todo aquel que cree, los dolores de todo aquel que cree, la opresión de todo aquel que cree, porque Él nos trajo a libertad. Él dice claramente, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado, note usted, pero Él fue traspasado. ¿Por qué fue traspasado el Cordero? Por nuestras rebeliones. En muchas ocasiones nosotros hemos sido rebeldes de no buscar al Señor y de no permanecer en Él. Entonces la Biblia dice que Él se llevó por nuestras rebeliones, Él fue crucificado, fue traspasado y aplastado por nuestros pecados. Nuestros pecados de la conducta, porque están en plural. Pero el pecado primordial es porque no le reconocimos. Aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Verso número 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Note usted cómo el pueblo de Israel se extravió como oveja, o como muchas ovejas. Y también nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos tenido otros puntos de vista, otros focos en varias cosas, nos hemos desviado, hemos fallado, hemos pecado. Él dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios. ¿Se da cuenta que también hemos abandonado los caminos de Dios? ¿Alguna vez lo hemos hecho? ¿Alguna vez tú y yo hemos abandonado los caminos del Señor? Nos hemos apartado por alguna circunstancia. Entonces dice que lo hemos abandonado los caminos del Señor para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Note usted, el Señor, el Padre puso sobre Él Cordero inmolado. ¿Qué puso? Todos nuestros pecados, los tuyos, los míos, todo lo que usted se quiera imaginar. Él lo puso. En el verso número 7 concluye diciendo, porque todo el capítulo es hermoso, pero el versículo número 7 concluye diciendo, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca.
se da cuenta que es lo mismo que está hablando Éxodo. Era un cordero inmolado, era una ovejita o un corderito de 1 año, macho, y su sangre iba a ser derramada. La sangre puesta en los dinteles o en los marcos de las puertas iba a hacer que cuando viniera el espíritu de la muerte, no iba a entrar esa muerte a esa casa. Hoy, Cristo derramó la sangre del cordero. Él derramó su sangre porque Él es el cordero, para que esa sangre, cuando el Padre Eterno nos vea a nosotros, la muerte espiritual no está para nosotros, porque el filtro es Jesucristo, el Cordero inmolado. Dios el Padre Eterno tiene ira con el mundo porque el mundo ha pecado deliberadamente. Pero la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Pascual, nos ha lavado a todos nosotros, y cuando viene la ira de Dios sobre el mundo, aplica para el mundo que no cree, aplica para el mundo que no le conoce, pero no aplica para nosotros los creyentes, porque ahora nosotros hemos reconocido que Él es el Salvador, que Él es el eterno Dios y que su sangre nos lavó completamente. Es lo que habla Isaías el capítulo 53. Así que Pascua es el Cordero. ¿Qué es Pascua? Esa es la pregunta de que todo el mundo se hace. Todo el mundo se abraza y se dice felices Pascuas, pero no saben el significado verdadero. Pascua es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo y a pasar por alto nuestra maldad. Mire lo que dice Juan 1:29. Acompáñeme a Juan capítulo 1, verso 29, por favor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Dice el verso 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta que el Cordero de Dios no es un conejo? O lo que quita el pecado del mundo no es una persona, una institución, una religión o cualquier hombre, sino que realmente el que quita el pecado del mundo es el Cordero. Y Juan lo ve y dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que quita el pecado de todos nosotros. Usted no puede permanecer en la conciencia, porque aunque usted haya matado, robado, fornicado, adulterado, mentido, engañado, traicionado, separado, divorciado, etcétera, 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 cuando usted viene a Cristo, esa sangre lo toca a usted, lo limpia a usted, y su conciencia debe estar completamente limpia. Porque si usted todavía trae esos pecados del pasado hoy, entonces usted no ha entendido y no ha dejado o no ha permitido que esa sangre lo limpie por completo. La conciencia no le puede hablar a usted. Es la sangre del Cordero la que le habla a usted. Es la palabra de Dios la que le habla a la iglesia diciéndole: yo te he limpiado, yo te he lavado, yo pagué un precio de sangre por ti. Eso es lo que debe preponderar hoy. La conciencia me dice que estoy mal, pero la palabra me dice que el Cordero me lavó. La conciencia me dice que yo he fallado, pero la palabra me dice que yo soy un hijo de Dios, que fallo de vez en cuando, pero que no debo permanecer en el pecado. Es diferente. ¿Por qué? Porque el Cordero vino ¿a qué? A quitar el pecado del mundo. Mire lo que dice Primera Carta de Corintios, por favor, el capítulo número 5, el verso número 7. En Reina Valera 60 también lo voy a leer Primera Carta a los Corintios, capítulo número 5, el verso número 7. Dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura,
qué es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Dice la palabra que nosotros debemos quitar la levadura de la ley del Antiguo Testamento, la levadura del mundo religioso, la levadura de los conceptos humanos, la levadura de los conceptos, mis conceptos o mi cosmovisión, para poder permitir reconocer que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Se da cuenta usted, mi amado hermano y amigo, que Cristo es el Cordero Pascual. Cristo es quien realmente nos dio la victoria. Cristo es la Pascua. Él es la Pascua verdadera. La Pascua que celebran los judíos, esa Pascua es Cristo. No es simplemente que ellos salieron de Egipto, que es la recordación que ellos traen año tras año. Pero la recordación nuestra no es que salimos de Egipto simplemente. La recordación nuestra es que Él es nuestro Cordero Pascual. Él nos lavó, Él nos perdonó, Él nos santificó. Cuando yo veo a un hermano en Cristo, Él es santo. Aunque tiene problemas y tiene dificultades y es imperfecto como yo, como cualquiera de nosotros. Pero la sangre de Cristo a Él lo lavó, a ella la lavó. Era una prostituta, pero la lavó. Era una adúltera o un adúltero, pero lo lavó. Era un ladrón, pero lo lavó la sangre. El ladrón de la cruz. Veíamos las últimas 7 palabras de Jesús. Y el ladrón de la cruz reconoció esa sangre diciendo, tú eres rey. Y si tú eres rey, entonces cuando estés en tu reino, llévame. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él era un ladrón, pero la sangre lo afectó. La sangre lo perdonó. ¿Se da cuenta que no es la conciencia? Yo no sé si ayer usted le pegó a su esposa. Ojo, no es lo correcto. No se debe pegar. No se debe ultrajar, no se debe maldecir, no. Pero si usted lo hizo ya en Cristo, debe pedirle perdón a Cristo y pedirle perdón a su esposa, sinceramente. Pero no se puede traer a recordación todo el tiempo esa cosa o esa situación, porque Cristo lo lavó por completo. Debe salir de esa situación. Entienda que Cristo es el Cordero inmolado. Ahora, en la misma 1 Corintios, lo voy a leer en la Reina Valera 1960, 1 Corintios capítulo 5, el verso número 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿se da cuenta? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesucristo. Nuestra Pascua no es otra cosa que el Salvador del mundo. Jesús es la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Pero ese Cordero no solamente fue a la cruz y se quedó allí. Ese Cordero resucitó. Acompáñeme a Lucas capítulo número 24. Evangelio de Lucas capítulo número 24, los versos número 1 al 7, por favor. Lucas 24, los versos número 1 al 7 dice, miren lo interesante como la versión lo dice claramente. El domingo muy temprano, note usted, el domingo, no dice que el sábado, pues como los judíos ortodoxos todavía siguen hablando del sábado, como los adventistas del séptimo día siguen hablando del sábado, como los testigos de Jehová siguen hablando del sábado, como los judíos mesiánicos siguen hablando del sábado. La Biblia registra correctamente que cuál es el día del Señor. Por eso usted y yo nos reunimos el día del Señor. No es una situación de elección personal, es
una situación que el Señor ha declarado. Él dice en Mateo 24, en Lucas, perdón, que además es el Evangelio, no es otra palabra. Lucas 24, del 1 al 7, dice la palabra: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Imagínese usted, dice, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Ha sido declarado vivo el Cordero. El Cordero vivió, el Cordero vive, el Cordero Pascual, su Pascua y mi Pascua, que no es más y nada menos, no es nada más y nada menos que Cristo, el Hijo de Dios. Entonces dice aquí, Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, el verso 6, el verso número 7, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día, dice la palabra. Eso es lo que está hablando claramente el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, que iba a resucitar. Ahora, ¿cuándo resucitó Jesús? ¿Cuándo resucitó el Cordero? Por favor, después del día de reposo. Porque es que el día de reposo es el Shabbat. ¿Se da cuenta usted lo correcto que dice la palabra? Si los judíos ortodoxos y mesiánicos y adventistas y testigos de Jehová dicen que es el sábado, la Biblia me dice que es después del día de reposo. Que Él no resucitó un día de reposo como dicen los ortodoxos, sino que Él resucitó ¿cuándo? Después del día de reposo, el primer día de la semana. Mateo capítulo 28, por favor, acompáñeme a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 28, verso número 1. Dice la palabra: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. ¿Cuándo? El domingo. Ahora bien, lo voy a leer en Reina Valera 1960, porque aquí es todavía mucho más específico de lo que le estoy diciendo. Mateo capítulo 28, verso 1, en Reina Valera 60 es mucho mejor. Mire lo que dice: pasado el día de reposo. ¿Se da cuenta que no estamos mintiendo? ¿Se da cuenta que es hermoso conocer la Biblia de una manera bíblica? Pasado el día de reposo. En la versión Nueva Traducción Viviente me dice el domingo, pero lo original es griego y es traducida de la Reina Valera 60. Entonces dice aquí, pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado, el último día de la semana, porque el primer día de la semana es ¿cuál? El domingo. Entonces, el domingo es el día de resurrección. El domingo es el día que resucitó. Entonces, no es el sábado. No es el sábado. ¿Es cuándo? El domingo, dice la palabra. Pasado el día de reposo. Es clara la palabra, no estamos inventando. Entonces, ese día fue que resucitó Cristo, el Cordero inmolado, y por eso el día del Señor es hoy. Hoy es el día del Señor. Mire lo que dice Primera Carta de Corintios. Acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo número 16, versos 1 y 2, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 16, versos 1 y 2. Otra
para cuando la iglesia se reunía, pues también levantaban ofrendas como lo hacemos hoy. Hoy levantamos una ofrenda para que la palabra siga corriendo. Este punto también es importante para que entendamos cuándo se recogían las ofrendas. No fue un sábado, no eran los martes, no eran los lunes. El día del Señor dice claramente en el verso número 16, capítulo 16, verso 1 y 2. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando. ¿Se da cuenta? Aquí habla, en esta versión dice del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Se reunían para ¿qué? Juntar el dinero, las ofrendas para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia, dice Pablo en el verso número 2. El primer día de cada semana, o sea, el domingo, el día del Señor, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Ahora, leámoslo en Reina Valera 1960. ¿Cómo lo dice en Reina Valera 1960? Primera de Corintios, capítulo 16, verso número 1 y verso número 2. Mire lo que dice aquí en Reina Valera 60. En cuanto a la ofrenda, en cuanto a los diezmos, para los santos, haced vosotros también de la manera que le ordené a las iglesias de Galacia. Verso número 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Se da cuenta cómo Pablo estaba diciendo claramente que el día que se recogían las ofrendas era el primer día de la semana? El día del Señor, o sea, el domingo, el día que resucitó Jesucristo, el día que el Cordero Pascual resucitó, tu Pascua y mi Pascua. Entonces es otro punto para saber con claridad que no era el sábado, que no era el Shabbat. Otro punto para decirle a los testigos de Jehová que no es el sábado. Otro punto para decirle a los adventistas que no es el sábado. Otro punto para decirle a los ortodoxos que no es el sábado, que es el primer día de la semana, el día del Señor. Mire, Apocalipsis capítulo número 1, por favor. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis capítulo número 1, el verso número 10, por favor. Dice 1:10. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como de un toque de trompeta que decía, escribe ta 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 ta. ¿Quién estaba adorando en ese momento? Juan. Y en ese momento Dios le muestra por medio de un ángel una visión. ¿Cuál día? ¿En qué momento? Juan estaba adorando en el día del Señor, o sea, el primer día de la semana, el domingo, el día que resucitó el Cordero Pascual. ¿Por qué nos reunimos nosotros el domingo? ¿Porque el domingo no trabajamos? No, nos reunimos el domingo como iglesia porque el día del Señor es hoy, el día que Él resucitó. Entonces tenemos otro versículo importante que nos habla claramente que el día del Señor es el primer día de la semana. El día del Señor dice que Juan estaba adorando al Señor. Y ese día le habló el ángel a Juan a través de una visión. Entonces, demos cuenta que es tan importante ese día que Él resucitó. El Cordero Pascual que fue a la cruz, que murió, resucitó al tercer día, y el tercer día es el día domingo, el día del Señor, el día que se levantan ofrendas, el día que el Cordero Pascual salió de la cruz de la tumba del Calvario, el día que el Señor fue sacado de la tumba. El día del Señor es el día donde Él resucitó y de paso nos resucitó
a todos nosotros. Entonces, su resurrección, para concluir, su resurrección, ¿qué nos ha dado? ¿Qué garantía nos da? ¿Qué garantía nos da a nosotros? Lucas 24, por favor, verso 46. Lucas 24, 46 al 47. Lucas 24, 46 al 47 nos dice, ¿qué garantía nos da el Señor por medio de su resurrección? Número uno para los que anotan y les gusta escribir, número uno, perdonó nuestros pecados, perdón de pecados. Número uno, perdón de pecados. Dice Lucas 24, 46, 47. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ahí está la parte más importante de este versículo. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. ¿Quién perdona nuestros pecados? El Cordero inmolado. Su sangre nos lavó y nos limpió. Usted es mi hermano y mi hermana en Cristo, que es lavado. No se deje congestionar porque su salvación no está perdida si usted permanece en Cristo. Si usted discutió con su mamá, su hermano ayer o antier o esta semana, no pierda la bendición. Simplemente arregle la situación y ya. Pida perdón o disculpas. Ahora bien, si esa persona no lo perdona, pues no importa. Siga igual. Usted no va a perder la salvación porque discutió ayer con su esposa o con sus hijos. Cristo fue quien perdonó sus pecados. Ya usted pidió perdón, usted debe continuar porque no es la conciencia la que le dice, es la palabra y la sangre del Cordero la que le está diciendo que Él nos perdonó. Él nos aseguró que perdón de pecados. Por eso está diciendo acá claramente en el verso 27, la parte B dice claramente, concluye el verso 47, perdón, dice, comenzando desde Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Nosotros ya nos hemos arrepentido. Ahora estamos en Cristo. Ahora hay que anunciar el Evangelio para todos aquellos que todavía no se han arrepentido. Número 2. Podemos tener vida eterna cuando lo conocemos. Número 2. Podemos tener vida eterna cuando lo conocemos. Juan capítulo 17, el verso número 3. Un verso hermoso, conocido, me encanta este verso, porque está hablando claramente de conocer al Señor. Entonces, podemos tener vida eterna. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Cuando nos muramos, muchas personas, uno le pregunta a las personas, ¿cuándo vas a tener vida eterna? Dice la gente, cuando me muera. No. La vida eterna comienza ¿cuándo? Cuando yo conozco al Cordero Pascual, cuando lo adoro, cuando lo busco. Dice el verso 3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cómo se tiene vida eterna? La pregunta es ¿cómo tener la vida eterna? Uno le pregunta a la gente, ¿cómo tienes vida eterna? La gente dice, no sé, no tengo idea. Portándome bien, dicen algunos. Claro, debemos portarnos bien, pero lo que está diciendo la palabra es que para tener la vida eterna es conocer al Cristo, conocer al único y verdadero Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Esa es la vida eterna. Y si tú no lo conoces, no estás teniendo vida eterna. Si tú conoces más de los juegos de Xbox, no tienes vida eterna. Si tú te la pasas jugando tejo, no tienes vida eterna. Si te las pasas viendo novelas todo el día, no tienes vida eterna, porque no conoces a Jesús. Si lees más los periódicos y el internet y las noticias del mundo, que no son malas, hay que leer, hay que indagar qué está pasando en el mundo,
Pero si yo me la paso más viendo eso y no teniendo relación con Cristo, conociendo su palabra, no tengo vida eterna. Si yo no me congrego en la iglesia del Señor como es correctamente, porque Hebreos 9:25 está diciendo que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, no tengo vida eterna. Si algo cobra más valor en mi vida o en nuestras vidas, no tenemos vida eterna. Si nos preguntan a veces cosas de cultura general y no sabemos y nos da pena, pues ¿cómo será no saber nada del Cordero, del Cristo, del Salvador eterno? A veces uno le pregunta a las personas cosas de cultura general y ni siquiera saben. Entonces, ¿qué importancia o qué importante es tener el conocimiento de Cristo? Porque eso es la vida eterna. Ese es el segundo aspecto. El tercero, nos da sentido de vivir, nos da sentido de vivir. Colosenses capítulo 2, verso número 10, por favor. Carta a los Colosenses capítulo 2, verso número 10. Jesús nos da sentido de vivir. O sea, el sentido de vivir suyo y mío no es un carro, una casa, un diploma, una carrera, unos hijos, una esposa, un dinero, un trabajo. O sea, el sentido de vivir no es mi trabajo. El trabajo no me da sentido de vivir. El dinero no me da sentido de vivir. Mi esposa no me da sentido de vivir. Mis hijos no me dan sentido de vivir. Sin embargo, ellos son muy importantes. Claro que sí. Porque hacen parte de la vida. Claro que sí. La preparación, la universidad, los hijos, el estudio, el dinero, el carro, la casa, todo es importante. Pero no me da sentido de vivir, ¿entiende usted? ¿Cuántas personas usted encuentra que son multimillonarias? Multimillonarias. Y tienen vacíos. Se suicidan. Se drogan. Porque no tienen llenura en su espíritu. Están vacíos. Teniendo mucho dinero, hay vacíos. Por eso el sentido de la vida es Cristo. En esta pandemia las calles están solas. Ayer iba con mi hijo y veíamos las calles solas, cerradas. Hoy está peor. Hoy está más solo todavía. Yo ya salí desde las 5 de la mañana, ya fui a dar una vuelta. Pues claro, a las 5 de la mañana en esta ciudad es todavía más oscuro y más solo. Pero bueno, fui a las 8:30 de la mañana a Walmart y está cerrado. Solo. Íbamos a entrar a comprar algo y estaba cerrado y un alma caritativa nos dijo, it's closed, está cerrado, está cerrado. Holiday. Yo, oh, wow, todo está solo. Usted va en el automóvil y mira cómo la ciudad está sola. No hay sentido de vivir de alguna manera. Pero Cristo Jesús nos da el sentido de vivir. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta mañana? Y esa es la garantía que está diciendo la palabra. Él es el que nos da la garantía. Colosenses 2:10. Mire lo que dice la palabra en Colosenses 2:10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Se da cuenta usted que usted y yo estamos completos en Cristo? Si usted no tiene a Cristo, está incompleto. Usted puede tener mucho dinero e estar incompleto. Usted puede tener mucho conocimiento, muchos diplomas, títulos, diplomas, los puede tener allí. Claro que sí. Pero no es la llenura, no está completo. Solamente la llenura y el sentido de vida lo da el Señor, el Espíritu Santo. Dios es el que nos da la llenura, la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría. Aunque tengamos pruebas, aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque estemos en el COVID-19, aunque estemos pasando momentos críticos, Él es la llenura, Él es el que nos completa, en Él estamos completos. Así usted tenga, como dicen por ahí, almuerzo cubano. ¿Cuál es el almuerzo cubano? Arroz, tajaditas, plátano frito, huevito, arroz. Eso es el almuerzo cubano. Así usted tenga almuerzo cubano,
No importa lo que, no, el valor de lo que tienes en la mesa no es lo importante. El valor es lo que usted representa en Cristo, porque Cristo lo llena a usted. Cristo es quien lo hace a usted completo. En Él estamos completos. Si su esposa lo dejó, tranquilo. Usted está completo en Cristo. Haga una fiesta. Si su esposo lo dejó, la dejó. No se preocupe. En Cristo usted está completa, porque el sentido de vida no es su esposo, mi amada amiga, mi amada hermana. Su esposo no es el sentido de vida. Deje que su esposo se vaya. Te dirá, ay, pero el pastor, ¿cómo dice eso? No, la idea no es que se separen y la idea no es que los hogares se acaben, jamás. Pero si la gente es obtusa, si los deseos de la carne pueden más, pues ¿qué podemos hacer? Pero usted que se queda, siga en Cristo, porque Él es quien la complementa, la llena, la nutre, le da paz, la consuela o lo consuela. ¿Se da cuenta? Él es el que nos da el sentido de vida, el Cordero Inmolado. El Cordero Inmolado, eso es. ¿Para qué más? ¿Cuál es más garantía? Número 4. Jesús, el Cordero Inmolado, vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso número 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso número 8. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, o sea, el Cordero Inmolado, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo, o vino para deshacer las obras del diablo. ¿Quién? El Cordero Inmolado vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Usted y yo tenemos que pararnos sobre la palabra, sobre lo que Jesús ha hablado, sobre lo que Él está hablando, que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Párese sobre esa palabra, mi amado hermano. Párese sobre lo que Jesús ha declarado, que usted es un hijo de Dios, que Dios le quiere sanar, que Dios lo quiere prosperar. La Biblia dice en Juan 10:10 que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Usted tiene que pararse sobre la declaración no suya, sino de la palabra de Jesús. Usted tiene que pararse y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo no soy cualquier persona. Yo no soy simplemente una criatura, soy más que una criatura. Yo no soy un animal, como dicen, aunque somos del reino animal, tenemos un espíritu que vive por la sangre del Cordero. ¿Entiende usted la diferencia? Usted tiene que mirarse al espejo y en el espejo decir, wow, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios que me complementa, que su sangre me lavó, que su sangre me santificó, que su sangre me guardó, que me perdonó por completo, que me llena por completo. Yo no dependo de las circunstancias del mundo, del COVID-19, de los cierres. Yo no dependo de eso, yo dependo del Cordero, del Cristo que me llena, que me levanta, que me anima, que me nutre, que me hace un hijo suyo. Eso es lo que usted y yo tenemos que ver. Por eso dice la palabra que Él vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo en tu vida. Él vino a deshacer las obras del diablo en tu casa. Él vino a deshacer toda mentira y toda falsedad. ¿Cuántas personas quizás de tu familia misma te han dado la espalda y han hablado mal de ti? ¿Cuántas personas? Pero tú tienes que creer lo que dice el Señor. Satanás vino para matar, robar y destruir, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo en tu vida. Para levantarte, para decirte, yo soy el Cordero Pascual sobre el cual usted y yo tiene o tenemos vida. Número 5. Nos hizo nuevas criaturas. Ya vamos a terminar. Número 5, nos hizo nuevas criaturas. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso número 17. Hermoso versículo. Dice, segunda carta de Corintios, capítulo número 5, verso 17. Ojo, dice,
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, el Cordero, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice la versión Reina Valera 60, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hizo el Cordero por usted y por mí? Él quitó las cosas viejas. Él quitó nuestra vieja naturaleza. Él quitó toda la falsedad nuestra, la mentira, la pobreza, el dolor. Pero lo que nos falta es creer, como lo que habla Hebreos acerca de la fe. Así que Él quitó toda nuestra naturaleza pecaminosa. Nos dio una nueva naturaleza. Es claro la palabra diciendo de manera que si alguno está en Cristo, vive en Cristo, dentro de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se acabaron, pasaron. Ya no tienen poder, no tienen autoridad. Ahora somos nueva creación. Ahora somos hijos de Dios. Y finalmente, número 6, aunque hay miles y miles, pero la número 6 nos dio autoridad de hijos y nos hizo herederos. Juan capítulo número 1, el verso número 12 es un verso muy conocido por todos nosotros. En Juan capítulo número 1, el verso número 12 es claro, diciendo claramente en esta mañana, valga la redundancia, que somos hijos. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él, en el Cordero, no en el conejo, pero a todos los que creyeron en Él, en Cristo, al Corderito inmolado, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, note usted, mi amado amigo y hermano, en esta mañana, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, porque no éramos hijos de Dios. Éramos hijos del diablo, dice la palabra en Efesios, Hebreos. Pero ahora que hemos recibido la sangre del Cordero y hemos reconocido que Él es el Cordero pascual, no el conejo, entonces ahora nosotros tenemos un derecho legal. ¿Cuál? Somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él, porque hemos recibido su presencia y su palabra. Entonces, claramente está diciendo, pero a todos los que le recibieron, dice la versión Reina Valera 60, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Porque las personas creen que Buda es Dios. Las personas creen que Alá es Dios. Las personas creen que los dioses paganos son los dioses poderosos. No, el único y verdadero Dios. Por eso dice, a los que creen en su nombre, se les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y finalmente Romanos 8:17, y aquí terminamos y nos preparamos para tomar la Santa Cena. Romanos capítulo número 8, verso 17, por favor. Romanos 8:17. Dice, así que como somos sus hijos, que es lo que acabamos de leer en Juan 1:12, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces la Biblia está diciendo, el último punto es que la resurrección nos dio garantía de todas estas cosas a favor nuestro. Y entonces está diciendo que somos herederos, así como somos sus hijos, también somos herederos. Somos herederos del Padre y somos coherederos con el Hijo. Usted y yo hoy tenemos la plena certeza, la seguridad absoluta
que hemos tenido o que tenemos un verdadero cordero, el Cordero Pascual. Uno que pagó un precio muy alto, uno que derramó su sangre, uno que permitió que esa sangre llegara y nos afectara a todos nosotros, uno que el Padre quitó la ira por medio de esa sangre. Ese uno es Cristo Jesús, el Cordero inmolado que hoy resucitó. Resucitó. Él fue el que resucitó. Él resucitó nuestro espíritu. Él resucitó nuestras vidas. La verdadera Pascua es que Cristo es el Cordero inmolado que resucitó en nuestros corazones, que resucitó en nuestra vida. Esa es la verdadera Pascua. Así que, ¿cuánta garantía Dios nos ha dado por medio de su poderosa palabra? ¿Cuánta garantía usted y yo tenemos? Ahora usted debe entender qué es la Pascua y cómo la celebramos dándole gracias a Jesús, permaneciendo en Él como cristianos, como hijos de Dios, adorando su nombre permanentemente, congregándonos juntos, conociendo su verdad bíblica, viviendo para Él. Esa es la verdadera Pascua. Cristo es nuestra Pascua. ¿Cuánto beneficio y cuánta garantía tenemos? Muchísimo. Así que, ¿cómo no agradecer al Señor en esta mañana? Y cómo no darle gracias por todo.